Sí. Listo. Padre, te damos muchas gracias por este día. Te damos muchas gracias por la oportunidad y la libertad que tenemos de venir a recibir en esta tarde la palabra de Dios. Espíritu Santo, prepara nuestra mente, prepara nuestro corazón para recibir los regalos de tu palabra que hoy tienes preparado para cada una de nosotras. Bendice en este momento a Maite, guarda su entrada y su salida ahorita que va al aeropuerto y que pueda escuchar la palabra que penetre en sus huesos y en sus coyunturas. Y las que vamos a leer también, Señor, que nuestros ojos estén abiertos, que tengan claridad y nuestros oídos para escuchar y recibir la palabra de Dios. Espíritu Santo, eres bienvenido a esta tarde, a este tiempo. Te invitamos a que tomes control de él. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Muy bien, pues fíjense que pensando en el día de ayer, dije, vamos a ver algunas mujeres de la Biblia. Y se me hizo tan interesante el saber que todo el tiempo las mujeres hemos sido de alguna manera una pieza fuerte, el corazón de los hogares, pero también somos todólogas. Y también vamos a ver si alcanzamos a ver 3 mujeres de la Biblia para que veamos qué interesante y cómo Dios tiene un propósito para cada una de ustedes y obviamente para mí. Desde hace muchísimos años, todo lo hace Dios con un propósito. El propósito, ¿sí?, de este grupo es que ustedes reciban la palabra. Una vez más, yo digo, aseguro, no hay casualidades. Dios tiene preparadas grandes cosas para cada una de ustedes y para mí. Y nos está enseñando que en la Biblia hay muchas mujeres, pero vamos a estudiar en esta tarde a ver si alcanzamos a ver 3 grandes mujeres de la Biblia. Yo quiero que nada más estás tú, Teren. Pues sí, aquí yo te puedo ir leyendo, me dices. Abre tu libro. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Éxodo, capítulo 1, versículo del 1 al 22. Y les voy a decir por qué me pareció muy bonita esta historia, porque vamos a hablar de la mamá de Moisés. Algunas de ustedes deben de saber que Moisés fue el libertador del pueblo de Israel. Fue Moisés el que atravesó el Mar Rojo en seco. Les estoy dando algunos antecedentes que algunas de ustedes ya deben de saber, pero no sabemos realmente, no sabíamos quién era la mamá, quién fue la mamá de Moisés y cómo fue el desarrollo de toda su infancia. Y es una historia de la vida real muy bonita. Y les quiero platicar así, antes de que Tere empiece a leer, ¿sí? Jocabed se llamó la mamá de Moisés. Y en aquellos tiempos, el que reinaba era el faraón y los egipcios. Y en aquel tiempo, los israelitas eran esclavos de los egipcios. Y vamos a hablar en esta tarde de esta mujer, de la mamá de Moisés, que se llamaba Jocabed. Y podemos ver también que desde aquellos tiempos el faraón también dio dos edictos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no quería que los israelitas y las mujeres hebreas tuvieran más hijos, porque se estaban multiplicando y se estaban reproduciendo, y obviamente
pues eso no le convenía a él. Entonces, esta es una historia de Jocabed, todo lo que ella hizo para salvar a Moisés. Vamos a leer, Tere, entonces, Éxodo, no sé si ya lo tengas por allí, es uno de los primeros libros de la Biblia. Sí, ya lo tengo. ¿Sí? Es Éxodo en el capítulo 1 y vamos a leer hasta el 22 porque está muy interesante, ¿sí? Muy interesante para que veamos todo lo que pasó y lo vamos a ir explicando, ¿sí? Ok, en la Biblia está en la página 81. Dice, ajá, los hebreos se multiplican en Egipto. Estos son los nombres de los hijos de Israel que llegaron con Jacob a Egipto, cada uno con su familia: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. El número de estos descendientes de Jacob era de 70 personas. Además, José, que estaba ya en Egipto. Murió José y también sus hermanos y toda aquella generación, mientras los hijos de Israel seguían siendo muy fecundos. Se multiplicaban y se hacían fuertes, llegando a ser tan numerosos que los había en todo el país. Fíjense una cosa, permíteme, Tere. Sí. Dice aquí, eran tan fructíferos, ¿sí? Y se multiplicaban, y luego dice algo muy interesante, dice, y eran fortalecidos en extremo. O sea, los israelitas desde siempre han tenido la bendición de Dios, desde siempre. Entonces, claro que eso no le agradaba al faraón, que era el que estaba reinando en aquel tiempo. Ahora sí, te vamos a continuar. Sí, los egipcios someten a esclavitud a los hebreos. Entró a gobernar en Egipto un nuevo rey que no sabía nada de José y dijo a su pueblo: miren que los hijos de Israel forman un pueblo más numeroso y fuerte que nosotros. Tomemos precauciones contra él para que no siga multiplicándose. No vaya a suceder que si estalla una guerra, se unan nuestros enemigos para luchar contra nosotros y escapar del país. Les pusieron entonces capataces a los israelitas para sobrecargarlos con duros trabajos. Edificaron así para Faraón las ciudades de almacenamiento Pitón y Ramsés. Pero cuanto más los oprimían, tanto más crecían y se multiplicaban, de tal modo que la gente ya no soportaba a los israelitas. Los egipcios trataron con brutalidad a los israelitas y los redujeron a esclavitud. Les amargaron la vida con duros trabajos de arcilla y ladrillos, con toda clase de labores campesinas y toda clase de servidumbres que les imponían por la fuerza. Luego el rey de Egipto se dirigió a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y la otra Púa. Les dijo: cuando asistan a las hebreas y ellas se pongan de cuclillas sobre las dos piedras, fíjense bien, si es niño, háganlo morir, y si es niña, déjenla con vida. Pero las parteras temían a Dios y no le hicieron lo que les había mandado el rey de Egipto, sino que dejaron con vida a los niños. Fíjate, hasta allí, espérame, okay. Ahorita terminas hasta el 22. Ya desde allí, como lo acabamos de leer, el faraón se dio cuenta que los israelitas eran fuertes y muy fructíferos, ¿sí? Y obviamente eso no le pareció, entonces él manda a dar una primera orden, ¿sí? A las parteras, como en aquellos tiempos no había ginecólogos ni nada, sino todo era por medio de las parteras, ¿verdad? Y como dice aquí, de qué manera se aliviaban, ¿verdad? Muy rústicamente, ¿sí? Pero aún así, ¿verdad? Pues ellos de todas maneras. Y aquí menciona algo muy importante. Dice, pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Y esto me lleva ahorita a las leyes que se han autorizado en contra de la palabra de Dios, ¿verdad? En contra del aborto. ¿Por qué? Porque Dios es el creador y el hacedor de todas las cosas. Porque Dios
es el que da la vida. Entonces, nadie tenemos derecho a quitarle la vida a nadie. Entonces, hay que tener, qué bueno que hay que orar para que los médicos no permitan los abortos. ¿Por qué? Porque a Dios no le agrada. A Dios no le agrada. Y a mí se me hace muy interesante porque dice que las parteras temieron a Dios. Fíjense, estaban desobedeciendo una orden que les estaba dando el faraón. Y déjenme les digo que había una esclavitud en aquel tiempo, sí, como lo acabamos de ver, ¿verdad? Que les daban más y más trabajos, como quien dice, de la obra a los pobres egipcios, ¿verdad? Digo, a los israelitas, porque los que tenían el control en ese momento eran los egipcios y los maltrataban y les daban, así como acabamos de leer, trabajos muy duros a los israelitas. Entonces Dios pensó en que naciera el libertador del pueblo de Israel, ¿sí? Entonces, y les dijo a las parteras, les dio esa primera orden. Si es niño, ¿qué fue lo que les dijo? Matadlo. Y fíjense una cosa, esto fue hace más de 2000 años. Entonces la maldad siempre ha existido, pero también siempre han existido personas temerosas de Dios. Qué bonito y qué interesante. A mí se me hace esto, porque aun cuando hay maldad, siempre hay, así como las parteras, ¿verdad? Decidieron desobedecer al faraón, ¿verdad? Y les podía ir muy mal. Entonces, sin embargo, ahora si me lees del 18 al 22, Tere, por favor. Sí. ¿Quién más llegó? Blanquita. Sí, Blanquita. Bienvenida. Página 84. Estamos leyendo el libro de Éxodo, Blanquita. Bienvenida, me da mucho gusto verte. Estamos, a ver, Blanquita, no te oímos. No te oímos, Blanquita. No te oímos, pon tu micrófono. Ahí va, habilita nada más el micrófono. Ya. ¿Qué te iba a decir? No, estoy bien en el celular, por eso no las veía. Okay. Y yo haciéndote hola. Ajá. Hola, pero ya te vimos. Y otra cosa también. Estamos leyendo el libro de Éxodo en el capítulo 1. Sí, te estaba escuchando todo, Martita. Estaba escuchándote todo. Okay. Y nada bien. Más que no me veía ni yo había prendido la pantalla. Pero no, aquí estoy. Perfecto. Entonces, página 84 y le sigo con el versículo. Del 18 al 22, Tere. Ok. Dice, entonces el rey llamó a las parteras y les dijo, ¿por qué han actuado así, dejando con vida a los niños? Las parteras respondieron, es que las mujeres hebreas no son como las egipcias, son más robustas y dan a luz antes de que llegue la partera. Dios estaba con las parteras, así que el pueblo creció y llegó a ser muy fuerte. Y a las parteras, por haber temido a Dios, les concedió numerosa descendencia. Entonces el faraón dio esta orden a todo el pueblo. Echen al río a todo niño nacido de los hebreos, pero a las niñas déjenlas con vida. Fíjense, qué interesante. La primera orden, las parteras no hicieron caso. ¿Por qué? Porque son temerosas de Dios. Y yo quiero decirles en esta tarde que si alguna autoridad, y esto se los digo, nos da una orden, por decir, ¿verdad? De ayudar a alguien que aborte, hablando de esto, ¿verdad? O hay muchas cosas que nos pueden mandar. Vamos a temer a Dios y vamos a obedecer lo que Dios dice, ¿sí? Aquí realmente vemos que las parteras fueron muy valientes porque las mandaron llamar, me imagino, de haber dicho, a ver, ¿por qué están haciendo eso? Y ellos dijeron, porque las hebreas son muy robustas y son muy fuertes y no pudieron
matar. Entonces dio una segunda orden. Y no sé si se acuerdan que hace como 2 semanas o 3 hablamos de cuando en el Nuevo Testamento, sí, Herodes que quiso matar a todos los niños también, o sea, ahora sí voy a hablar, ¿verdad? El demonio nunca ha querido que nazcan niños porque son varones y son los que pueden libertar muchísimas naciones y muchas cosas. Entonces aquí les da una segunda orden y les dice, como ya vieron que las parteras no pudieron, no quisieron matar a los niños porque no era correcto, temieron a Dios, dio la segunda orden y les dijo, échenlos al río, ¿verdad? Allí que se mueran solos los niños. Y fíjense, aquí seguimos en el capítulo número 2, ¿sí? Sin embargo, ¿verdad? En el capítulo 2, y aquí vemos otra cosa muy interesante también, dice, Dios hizo bien a las parteras y por haber temido a Dios, él, ¿qué dice? Prosperó sus familias. Y las hizo fecundas. Qué bonito, ¿verdad? Qué bonito, se me hace muy interesante. Ahora vamos a leer Éxodo, vamos a continuar con esta historia. ¿Y por qué les estoy hablando de esto? Porque estamos hablando de lo que hizo Jocabed, la mamá de Moisés, ¿sí? De lo que ella tuvo que hacer, ¿sí? Porque no le quedaba otra, escondió al niño 3 meses, pero iba a llegar un momento en que no lo iba a poder ocultar. Y entonces hizo algo que es un milagro de Dios. Vamos a leer aquí en Éxodo, en el capítulo 2 hasta el 10. ¿Me lo tienes, Blanquita? Éxodo 2 al 10. Sigo yo, Marta. Ok, sigues. Ok. Síguele, Tere. Le sigo. Dice, Moisés salvado de las aguas. Un hombre de la tribu de Leví se casó con una mujer de la misma tribu. La mujer quedó esperando y dio a luz un hijo, y viendo que era hermoso, lo tuvo escondido durante 3 meses. Como no podía ocultarlo por más tiempo, tomó un canasto de papiro, lo recubrió con alquitrán y brea, metió al niño y lo puso entre los juncos a la orilla del río Nilo. La hermana del niño... Espérame, Tere. Okay. Aquí dice, déjenme les digo, los puso como en una arquilla, pero dice que la calafateó, no sé cómo dice ahí en tu Biblia, que la cubrió, ¿verdad? Sí. La cubrió muy bien. De alquitrán y brea. Sí, la brea. ¿Sí conocen la brea ustedes? La brea es como un pegamento, pero que no se puede, no se despega, vaya, ni con nada del mundo, ni con nada. Y les pongo como ejemplo porque cuando Noé hizo el arca, dice que la calafateó con brea. ¿Para qué? Para que cuando viniera el diluvio, no la destruyera. Entonces, aquí es una arquilla, sí, ahorita vamos a ver, pero que viene, ahora sí que bien cubierta para que no le entrara agua al niño y se fuera a ahogar. Y fíjense qué interesante, sigue leyendo hasta el 10, Tere. Sí, dice, la hermana del niño se quedó a cierta distancia para ver lo que pasaba. En eso bajó la hija de Faraón al Nilo y se bañó mientras sus sirvientas se paseaban por la orilla del río. Al divisar el canasto entre los juncos, envió a una criada a buscarlo. Lo abrió y vio que era un niño que lloraba. Se compadeció de él y exclamó, es un niño de los hebreos. Entonces la hermana dijo a la hija del faraón, si quieres yo buscaré entre las hebreas y me pondré al habla con una nodriza para que te críe a este niño. Ve, le contestó la hija del faraón. Así la joven fue y llamó a la madre del niño.
Así que la joven fue y llamó a la madre del niño. La hija del faraón le dijo, toma este niño y críamelo, que yo te pagaré. Y la mujer tomó al niño para criarlo. Habiendo crecido el niño, ella lo llevó a la hija del faraón y pasó a ser para ella como su hijo propio. Ella lo llamó Moisés, pues dijo, lo he sacado de las aguas. Fíjense qué bonita historia. Aquí nos dice, sí, que nos dice que Jocabed, que es la mamá de Moisés y de Aarón también, ¿verdad? No tuvo nada más que arreglar allí la arquilla y poner a su hijo y encomendarlo a Dios, porque si no, el faraón se lo iba a matar. Y la segunda orden que dijo, que todo niño que lo echen al río. Pero resulta de que así como lo acabamos de ver, la hija del faraón salió y la vio una de las sirvientas de la hija del faraón y le dijo, ¿verdad? Ya descubrió que era un niño que lloraba, pero fíjense qué interesante, le dijo, háblale a una nodriza, y la nodriza era Jocabed. O sea, Dios hizo allí que misma Jocabed, siendo nodriza de la hija del faraón, criara a su propio hijo así con toda la buena alimentación, viviendo muy bien y así fue como Dios salvó a Moisés. Y fíjense qué interesante, dice, cuando el niño creció, ella lo trajo la hija de Faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo, porque de las aguas lo saqué. Por eso se llama Moisés, por eso le llaman Moisés a los canastos cuando ponen los niños, ¿sí? Si se fijan, los Moisés nada más sirven un tiempecito, ¿sí? Yo no sé si ustedes sabían por qué las que se alivian siempre andan buscando lo que es un Moisés. Y por eso se llama Moisés, porque pues estuvo allí Moisés y como dice aquí en la Biblia, porque de las aguas lo saqué. Qué interesante a mí se me hace, yo no sé si ustedes sabían por qué era el nombre de Moisés, pero así fue, así, esta es la historia de Jocabed. Jocabed realmente fue la madre de Moisés, la mamá de Aarón, tuvo otro hijo Aarón menor que Moisés, y tuvo una hija también que se llamaba María. O sea, Jocabed es dentro de las mujeres de la Biblia, fue una mujer temerosa de Dios. Y aquí vemos también a las mujeres, a las parteras temerosas de Dios. Por eso hablando del 10 de mayo, yo dije, bueno, yo creo que en la Biblia hay algunas mujeres con bastante historia que podemos aprender de que fueron mujeres valientes y que eso nos puede llevar a que nosotros seamos mujeres valientes y sobre todo temerosas de Dios. Fíjense qué bonita historia, ¿sí? Ahora vamos a leer allí mismo en Éxodo, en el capítulo 6, para corroborar también, ¿verdad? Porque el nombre de Jocabed, de la mamá de Moisés. Vamos a leer aquí mismo en Éxodo, en el capítulo 6, el versículo 20, ¿sí? Vamos a ver qué es lo que dice. ¿Quién lo tiene por ahí? Aquí sigo, Marta. En el capítulo 6, el 20, ¿verdad? Sí. Dice, Amram se casó con su tía Jocabed, la cual le dio 2 hijos, Aarón y Moisés. Ajá. Dice, Amiram vivió 137 años. Amram, sí. Es que es Amram. Amram vivió 137 años. Sí, aquí yo nada más lo que quería que
que verificáramos es en este versículo, ¿sí? Como dice ya el nombre de Jocabed, dice, la cual dio a luz a Aarón y a Moisés, ¿sí? Y la vida de Aarón pues, fueron 137 años. En aquel tiempo no sé a cuánto equivale 137, pero yo lo que quería que viéramos básicamente es la historia de Jocabed y cómo Dios tenía un propósito al preservar la vida de Moisés, porque después, digo, en todo el libro de Éxodo habla de Moisés, ¿verdad? Y pues, nos tardaríamos mucho tiempo, pero les estoy platicando de esta mujer de Jocabed, de lo que hizo y cómo Dios lo salvó por medio de la misma hija del faraón y cómo Dios puso en el corazón de la hija de Faraón que lo criara una nodriza hebrea, porque se dieron cuenta que era un niño hebreo, porque era hermoso y fuerte. Entonces, todo eso nos debe de llamar la atención y ver que solamente tenemos nosotros que aprender la palabra de Dios y que ser mujeres temerosas, que no tenemos que tener miedo de nada ni de nadie, sino tenemos que ser mujeres de fe, mujeres, o sea, cuando Jocabed, yo estoy segura de que puso a su hijo en el río, lo encomendó a Dios, ya de haber dicho, pues como no me puedo quedar más tiempo con él porque nada más se quedó 3 meses, pues voy a echarlo, pero lo preparó muy bien y todo. Y Dios preparó también que estuviera la hija del faraón. A mí me encantó esta historia y podemos aprender, primero, que Jocabed fue una mujer de Dios y segundo, que las parteras desobedecieron al faraón porque decidieron obedecer a Dios. Qué bonito. ¿Qué opinan ustedes de eso? Fíjate que yo creo que sabemos parte de la historia y ahorita con tu explicación vemos el origen, tanto de la definición de Moisés y finalmente lo que yo no entendía, sí fue criado por su propia madre. O sea, Dios le regresa a su propia madre, a su hijo para que lo críe. Digo, muy bonita la historia, no la conocía desde su origen. Sí, pero allí es la intervención de Dios, digo, sin hablarle a nadie y sin nada, pero acomodó las cosas de tal manera que su propia madre, ¿verdad? Y por orden de la hija del faraón, sin que ella supiera, ¿verdad? Dios le dio la oportunidad de crearlo, de educarlo y de que fuera realmente el libertador del pueblo de Israel. O sea, por eso yo les digo que Jocabed fue una mujer de Dios, fue una mujer que lo supo educar, lo supo guiar, ¿sí? Y de tal manera, fíjense que cuando él creció, él no quiso ser hijo de la hija del faraón. Vamos a leer ahora, así para ya ir terminando con esta historia, en el libro de los Hebreos, ¿sí? Como mismo Dios, ¿verdad? Bueno, no, ¿cómo se llama? Moisés dijo, no, ella no es mi mamá es Jocabed. Bueno, mi mamá fue la que, vaya, la que me crió, me crió, me enseñó y todo. No quiso ser hija del faraón. Y él rehusó llamarse, él rehusó ya grande. Esto lo podemos ver en el libro de los Hebreos, en el capítulo 11, versículos 24, 25 y 26. Vamos a buscar en el libro de los Hebreos. ¿Quién más ha llegado por allí? Nadie más. No, Marta, estamos nada más nosotros. El Okay, 24 y... ¿Blanquita ya se fue? Blanquita
Blanquita, se me hace que se desconectó, estaba en el celular. Ah, ok. Es Hebreos 11, 24 y 25. Ok, aquí lo tengo. Aquí, nada más para ir terminando ya, ¿sí? Hebreos 11, ¿verdad? 11, versículos 24 y 25. Dice, por la fe de Moisés, ya crecido, se negó a ser llamado hijo de una hija del faraón y quiso compartir no el gozo pasajero del pecado, sino los malos tratos del pueblo de Dios. Ok. Fíjense, aquí Moisés, como ya sabía cómo trataban a los hebreos, sí, y de todas maneras, dice, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, porque realmente ella no lo educó. Ella mandó, ¿verdad? Mandó que lo educaran y que lo criaran y que lo procrearan, pero no, entonces ya cuando estaba grande dijo, no, ella no es mi mamá, ella no es mi mamá. Y volviendo a muchas cosas, ¿verdad? Que se viven actualmente, ¿verdad? Realmente quien es mamá, sí, es quien hizo lo que hizo Jocabed. Lo crió, lo educó, lo dirigió, lo consoló, todo, absolutamente. Lo alimentó, sí. Entonces, esta fue una verdadera mamá. Y dice aquí en la Biblia, fíjense qué tremendo, porque Moisés aparece entre los hombres de la fe, y qué tremendo que ya grande dijo, a lo mejor había dicho, pues ni siquiera la conozco, yo no quiero ser hijo de ella, yo quiero ser hijo de, ahora sí que de su verdadera mamá, ¿verdad? Y ya con esto terminamos la historia de Jocabed. Les digo, vino a mi mente ayer, ¿verdad? Que dije, bueno, ayer fue Día de la Madre, y yo creo que tienen que conocer estas mujeres, algunas mujeres de la Biblia, y lo que nos lleva, lo que nos enseña esto es que hace más de 2000 años que pasó esto, pero sin embargo, siempre ha habido mujeres temerosas de Dios y mujeres que han hecho lo correcto delante de la presencia de Dios. Vamos a ver una segunda historia que ya la habíamos visto, pero que también nos lleva a una enseñanza de cómo vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Ruth. Está en el Antiguo Testamento. Sí, también está, Ruth está después del libro de los jueces y después del libro de Primera de Samuel. Sí, vamos a hablar ahora de Ruth. Y en lo que Tere encuentra por allí, ¿verdad? Vamos a hablar de cómo fue que Ruth, sí, también cumplió el propósito de Dios, porque escuchó, yo estoy segura de que escuchó la voz de Dios y se quedó, sí, se quedó allí. Ahorita vamos a leer, sí, no vamos a leer todo el libro porque no tenemos tiempo, pero sí, cómo Dios va cumpliendo el propósito a través de la creación de cada uno, de cada una de nosotras, ¿sí? O sea, creó a Moisés y a pesar de que de todas las órdenes que dio el faraón, él vivió y pudo libertar, aparte de la esclavitud, al pueblo de Israel. Allí, como yo les decía hace un momento, para mí se me hace algo tan maravilloso que hayan pasado el mar en seco y que los persiguieron los egipcios y los egipcios se ahogaron porque el mar se vino cuando ya habían pasado todos los hebreos dirigidos por Moisés. Y ahora, pero vamos a ver una historia totalmente diferente también, que es el libro de Ruth, que ya lo habíamos leído alguna vez,
vamos a leer en el libro de Ruth, en el capítulo, vamos a leer capítulo 1, del 1 al 5, para empezar luego, ¿sí? Sí, aquí Ruth, está Marta. sí. Tu Dios será mi Dios. En los tiempos en que gobernaban los jueces en Israel, hubo una gran hambruna en el país. Debido a eso, un hombre de Belén de Judá se trasladó a los campos de Moab con su mujer y sus 2 hijos. El hombre se llamaba Elimelech y su esposa Noemí, y sus hijos Mahalón y Guailón. Al poco tiempo falleció Elimelech y Noemí quedó sola con sus 2 hijos. Ambos tomaron por esposas a mujeres moabitas. Una se llamaba Orfa y la otra se llamaba Ruth. Al cabo de 10 años murieron también los 2 hombres y Noemí quedó desamparada sin esposo y sin hijos. Entonces decidió salir de Moab en compañía de sus nueras, pues había oído decir que Yahvé se había acordado de su pueblo y les había dado de comer. Cuando estaban en camino de regreso a Judá, Noemí dijo a sus nueras: creo que es mejor que ustedes se vayan a sus casas, que el Señor les recompense todo lo bueno que han hecho con mis hijos y conmigo, y les permita que encuentren cada una un esposo con quien puedan vivir en paz. Bueno, síguete. Y enseguida les dio un abrazo, pero ellas llorando le respondieron: no nos iremos, sino que seguiremos contigo. Fíjense, aquí podemos ver este caso de una mujer que se fue a Moab, era un pueblo muy próspero, con su marido, con sus 2 hijos y con sus 2 nueras. Pero de repente se quedó sola. Se murió el esposo, se murieron los 2 hijos. Eso ha de haber sido bien tremendo. Y yo quiero decirles, ¿verdad? Que eso también sucede en la actualidad, que de repente una mujer tiene muchos hijos y se va yendo o X y se quedan solas. Y sin embargo aquí ella muy sabiamente pues se va con sus nueras y les dice, ¿verdad? Pues vamos a ver qué pasa, ¿verdad? Pero también dice aquí, ¿verdad? Que les está diciendo, ellas eran extranjeras, ellas no eran moabitas, eran extranjeras. Y les dijo, regrésense con su mamá y con su papá, pues conmigo yo no tengo nada que ofrecerles. Y hasta a mí me da una poquita de risa también la historia de Noemí, por lo que sigue leyendo, Tere, sigue leyendo. Sí, dice. En el 8, del 8 al 15. Allí mismo en Ruth. ¿Sí? Ahí está Teresita. Sí, Marta, aquí estoy. ¿Sí me escuchas? Sí. Ok. Sí, voy en el 11. Vuelvan a sus casas, insistió Noemí. Sí. Pues, ¿qué sacas con venir conmigo? Ya no puedo tener hijos para que sean sus maridos. No te oigo, Tere, no te oigo. A ver, Marta, estoy yo, Ahora sí ya te oigo. Ok. Sí. Tal vez el internet va. Dicen, les repito, regresen a sus hogares, pues yo soy vieja para casarme de nuevo, y aunque estuviera la remota... No te oigo. No sé, Marta, porque estoy leyendo bien. ¿Será el internet? A ver, ahí sí te oigo bien. A ver, otra vez. A ver, léeme. Voy. Dice, ¿serán ustedes capaces de esperar a que se hicieran mayores? ¿Dejarían por eso de casarse? No, hijita.
Dándole un beso, se fue a su casa. Ruth, en cambio, se quedó con ella. Noemí le dijo entonces, ¿por qué no te vas también, cuñada, y así regresas a tu casa y a tus dioses? Ruth le replicó, no me obligues a dejarte yéndome lejos de ti, pues a donde tú vayas yo iré, y donde tú vivas viviré yo. Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Donde tú mueras, ahí también quiero morir y ser enterrada yo. Que el Señor me castigue como es debido, si no es la muerte la que nos separe. Viendo Noemí que Ruth se mantenía firme en su decisión, no quiso insistirle más. Y continuando el camino, llegaron las dos a Belén. Toda la gente se impresionó al verlas llegar. Y como Noemí se diera cuenta de que las mujeres comentaban, ¿pero no es esta Noemí? Les dijo, no me llamen por mi nombre, sino díganme amarga, porque el Todopoderoso me ha llenado de amargura. Partí con todo y el Señor me hace volver con las manos vacías. ¿Para qué? Pues me llaman Noemí cuando Yahvé me ha condenado a ser una desgraciada. Así fue como Noemí, acompañada de Ruth, su nuera Moabita, regresó de Moab. Y justo cuando llegaron a Belén, estaba comenzando la cosecha de la cebada. Fíjense qué bonito. Aquí Noemí se amargó. O sea, la amargura viene, pues era normal. Estaba sola, totalmente. Por eso dice, no me llamen Noemí, llámenme Mara, porque estoy amargada. Ha de haber estado triste, ha de haber estado, sí. Pero aquí lo interesante es que una de las nueras sí se fue, ¿verdad? Sí. Orfa, se fue. Y por el testimonio de Noemí, Ruth se quedó y le dice algo bien bonito, ¿verdad? No me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Y luego dice algo muy bonito, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios, mi Dios. O sea, Noemí era una mujer de Dios. Noemí era una mujer creyente de Dios. O sea, ella le estaba dando el testimonio sin saber, ¿verdad? A Ruth. Por eso Ruth le dijo, no me pidas que me vaya. Tu pueblo será mi pueblo. O sea, qué bonito. A mí se me hace que ella le dijo, porque realmente Noemí en ese momento no tenía nada que ofrecerle. No tenía nada, como dice aquí, ¿verdad? Como dijo ella misma, ¿verdad? Vine con muchas riquezas y regreso con las manos vacías. Dice, me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llama Noemí? Ya Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. O sea, esta es una enseñanza para cada una de ustedes y para mí. ¿De qué? De que hay que poner todo delante de Dios y decirle, Señor, así como dijo Noemí, ¿verdad? El Todopoderoso me ha afligido. El Todopoderoso me hizo regresarme con las manos vacías y les dijo a las nueras, no tengo nada que ofrecerles, ¿verdad? Y algo que a mí me dio risa, ¿verdad? Porque cuando dijo ella, ¿verdad? Que aunque se volviera a casar, vaya, pues ella no iba a esperar a los hijos que ella iba a tener, ¿verdad? Y era todo eso
ella lo decía porque estaba amargada, estaba desesperada, estaba sola y no tenía nada, absolutamente, ¿verdad? Y por eso termina aquí en el 22, dice, y volvió Noemí y Ruth la moabita, su nuera, con ella, volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Fíjense qué bonito. Aquí es donde empieza otra historia, al comienzo de la siega de la cebada, o sea, a la pizca, como dicen, ¿sí? A la pizca. Pero aquí también Dios tenía un propósito muy grande. El propósito era, primero, Noemí, en medio de su amargura, le había dado con anterioridad un testimonio a Noemí de que ella era una mujer de Dios. Entonces el testimonio fue lo que hizo que Noemí se quedara, pero también fue Dios el que hizo que Noemí se quedara porque tenía un propósito muy grande. Vamos a ir terminando con esta historia aquí mismo en Ruth, en el capítulo 4. Sí, aquí es donde podemos decir, ¿verdad? Vamos a leer el capítulo 4 de los versículos del 13 al 22 del Muy bien. Versículos del 13 al 22. Podríamos leer todo el capítulo, pero así para contar, y tú debes de saber esa historia, si está alguien más también, pero el propósito era que se casara Noemí con vos y que vos, sí, vos, ahora sí que la embarazara y tuviera hijos para que entraran entre la descendencia de Jesús. Qué bonito, ¿verdad? Me lo lees, por favor, del 13 hasta el 22, hasta que termina. Sí, dice, Boaz se casó pues con Ruth y se la llevó a su casa. Tuvo relaciones con ella y Yahvé permitió que quedara embarazada y que diera luego a luz un niño. Al saberlo, las mujeres felicitaban a Noemí diciéndole, bendito sea Yahvé que no ha permitido que un pariente cercano de un difunto faltase a su deber con este, sin conservar su apellido en Israel. Este niño será para ti un consuelo y tu sustento en tus últimos años, pues tiene por madre a tu nuera que te quiere y vale para ti más que 7 hijos. Noemí se llevó al niño, lo recostó en su falda y se encargó de criarlo. Las vecinas decían, a Noemí le ha nacido un hijo y lo llamaron Obed. Obed fue el padre de Jesé y padre de David. Estos son los descendientes de Pérez. Pérez fue padre de, aquí dice Pérez. Sí. Pérez fue padre de Hezrón de Ram de Aminadab de Naxón, y Naxón fue padre de Salomón. Salomón fue padre de Boz y de Obed. Obed fue padre de Jesé y Jesé fue padre de David. Y ahí termina. Y aquí termina. Entonces, fíjense una cosa. Era el propósito de Dios de que Ruth se quedara con su nuera, a pesar de la condición en que ella estaba. Dios las prosperó y volvemos a saber que cuando nosotros obedecemos a Dios y cuando nosotros estamos en los caminos del Señor, Dios nos prospera. Otra vez, aquí Dios bendijo a Ruth, se casó con Boaz. Boaz era un hombre muy rico, pero muy rico, ¿sí? Y aparte, ¿verdad? Tuvo aquí el descendiente de David, y David, vamos a leer ahora en
en el Evangelio de Mateo, ¿sí? David viene en la genealogía de Jesucristo. Fíjense cómo se cumple. Vamos a leer Mateo 1, ¿sí? Del 1 al Mateo 1, nada más vamos a leer el 17, ¿sí? Para luego comentar esta bellísima historia. Y pues ya no alcanzamos a ver la de Ana, ¿verdad? Solamente es esta. Pero dice aquí en el versículo, lo tienes por ahí, Mateo 1, el versículo 17. Sí. ¿Sí? Dice, de modo que fueron 14 las generaciones desde Abraham a David, otras 14 desde David hasta la deportación de Babilonia, y 14 más desde esta deportación hasta el nacimiento de Cristo. 14. Ok. Si se fijan, aquí está hablando, dice, la primera, dice, las generaciones de Abraham hasta David. Y ya termina con la última, que es ya la genealogía de Jesucristo. Esta historia también a mí me encanta, que es lo que podemos aprender de Noemí, ¿verdad? Que se casó, que tuvo marido, que tuvo 2 hijos, que tuvo 2 nueras, y que Dios permitió que se quedara sola. Y también, ¿verdad? Que se quejó con Dios, que dijo, el Todopoderoso me ha hecho esto. El Todopoderoso, ¿sí? O sea, hay situaciones que vivimos en nosotros en la vida que pensamos que Dios nos manda esto, pero Dios solamente espera de nosotros que tengamos fe. ¿Para qué? Para esperar la grande bendición que Él tiene para nosotras, ¿sí? Yo no digo que son como pruebas, pero son hechos de la vida real que nos deben de enseñar que en la Biblia hay mujeres que sufrieron mucho, como Jocabed. Imagínense aventar un hijo en las aguas, como quien dice dejarlo ir solo. Le ha de haber dolido su corazón a Jocabed. Sin embargo, prefirió, ¿verdad? Eso a que directamente lo mandaran matar. ¿Qué dijo? Voy a protegerlo para que no le pase nada. Y ya vimos lo que pasó. Ahora, a Noemí, pues también lo que le pasó, pero sin embargo tuvo a una buena nuera porque le había dado testimonio. Y a mí me encanta cuando le dice, tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo. Cuando Ruth le dijo eso a Noemí, todavía no sabía que iba a conocer a Booz, ni sabía tampoco que iba a tener un hijo, que iba a ser de los descendientes de Cristo, de la genealogía de Jesucristo. Ella no sabía nada, simplemente ella decidió quedarse con su suegra, ¿sí? Para que no quedara sola y para decirle eso que le dijo, tu Dios será mi Dios. O sea, Noemí le había dado un buen testimonio y le dijo, tu pueblo será mi pueblo. Por eso termina aquí en el libro de Ruth diciendo, ¿verdad? Que Dios ha restaurado la vida de Noemí. Y ya ven que dice que Noemí abrazó al niño. Y ese niño creció, se casó y tuvo hijos hasta llegar al rey David. Y acordémonos que el rey de David viene en la genealogía de Jesucristo. Entonces, vamos a dar gracias, ya son las 7. Padre, te damos muchas gracias por esta tarde. Gracias, Señor, porque tu palabra dice que donde hay 2 o más reunidos en tu nombre, tú estarías en medio de ellos. Y nosotros sabemos que hoy estuviste en medio de nosotras, que tu palabra penetra en nuestras mentes y en nuestros corazones y que da fruto que permanece. Espíritu Santo, séllala en nuestra mente y en nuestro corazón
Y yo quiero pedirte en esta tarde, Padre, que toques la vida de aquellas integrantes de este grupo, la vida de Chelita, que tú la motives para que se conecte, la vida de Tania, que tú la motives, la vida de Tere Ursúa, la vida de Blanquita, la vida de Isabel, la vida de Erika, la vida de Lulu, todas las que se han conectado, Señor, y que forman parte de este equipo, Señor, tócalas y motívalas para que se conecten el próximo miércoles, porque esta es una reunión tuya y queremos, Señor, la prosperidad de lo alto y vamos a permanecer Tere y yo, porque sabemos que es una reunión que viene de parte de Dios y que viene de los cielos. Abre los cielos sobre esta reunión. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué tal? Qué bonita historia, Marta.